Existe un momento en que la filosofía se encuentra con la ficción y algo poderoso nace de esa colisión. En este video vas a sumergirte en una historia jamás contada. El día en que Nietzsche se puso la armadura de Darth Vader, o mejor dicho, cuando las tinieblas de la lucidez revelaron el rostro detrás del mito. Prepárate para atravesar abismos, enfrentar ideas prohibidas y ver cómo el pensamiento se transforma en guerra. Si te gusta la filosofía con impacto, los símbolos ocultos, la cultura o pop con alma, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Un Ángulo del Cuadrado y ven a ver el mundo a través de una grieta donde la razón y el misterio se encuentran. Porque aquí cada video es una puerta que se abre hacia lo invisible. Nació bajo el signo de la duda, un niño frágil, con ojos que parecían ver más allá de la carne, más allá de las estrellas. Creció entre libros, silencio y los susurros de un mundo que no comprendía. Dicen que su padre era un hombre de fe, pero el niño, siempre desconfió de los cielos. Desde temprano, la luz le pareció una promesa vacía, una ilusión que cegaba en lugar de revelar. Su nombre resonaría por la eternidad, pero no como un salvador. No, sería el heraldo del abismo, el hijo pródigo de la razón que decidió incendiar los templos de la moralidad. Se llamaba Friedrich, pero bien podría haber tenido otro nombre, Anakin quizás, porque como aquel otro destinado a la caída, él también creía estar eligiendo el bien. Pero el bien... ¿Qué es el bien? Sino una construcción conveniente. Cuestionó todo, a Dios, la verdad, la compasión, y en el proceso se convirtió en aquello que más temía. Su caída no fue un accidente, fue una ascensión, y como todo nuevo emperador, comenzó en silencio, contemplando qué destruiría primero. Entre las ruinas de antiguas creencias encontraría su armadura negra, pesada, hecha de ideas afiladas como cuchillas. Ya no respiraba como los demás. El aire que lo movía era el de la voluntad de poder. Algo había muerto dentro de él. Algo también había nacido. Dicen que antes de vestir el manto oscuro amó la luz, pero la luz, con sus dogmas y promesas eternas, lo traicionó. Buscaba maestros, encontró fantasmas, buscaba verdades, halló máscaras. Cada filosofía que tocaba se deshacía como niebla. El idealismo lo aburría. El cristianismo lo repugnaba. Las palabras de moral le parecían narcóticos para el alma débil. Quería fuerza, pero no la fuerza de los tiranos. Quería la fuerza del espíritu indomable, del creador que baila en el caos. Y allí, en el vacío dejado por los dioses muertos, comenzó a surgir la figura, la sombra, el mito. Aquel que dice, Dios ha muerto, y escucha el silencio como respuesta. Como Vader, escuchaba voces, no las de la fuerza, sino las de la razón en guerra con el delirio. Las voces lo empujaron hacia el desierto de la soledad, donde se forjan los monstruos y los profetas. Fue allí donde escribió con sangre y furia, llega a ser quien eres. Pero, ¿quién era él al final? ¿Un redentor? ¿Un destructor? Tal vez ambos, tal vez ninguno. Sus ojos no brillaban, ardían con la furia de quien comprendió demasiado pronto que el mundo no quiere ser liberado. No quería seguidores, quería incendiarios, hijos del caos, herederos de su rebelión metafísica. Y como Vader cortó lazos, sacrificó afectos, fusionó carne y pensamiento en una máquina de guerra filosófica. Él no eligió el lado oscuro, lo construyó, ladrillo por ladrillo, concepto por concepto, hasta que no quedó más espacio para la esperanza. Lo que otros llamaban tinieblas, para él era simplemente lucidez. La máscara de Vader escondía un rostro quemado por las decisiones, la de Nietzsche, una mente en llamas. Ambos, traicionados por sus propias visiones, entendieron pronto que todo salvador es un tirano en potencia. Cuando Nietzsche habló del Übermensch, no describía a un héroe, describía a alguien que bailaba sobre los escombros de la moral, un espíritu libre, capaz de reír mientras el mundo se derrumba. Como Vader,
que observa planetas destruidos con la serenidad de un monje, Nietzsche contemplaba la ruina de Occidente como un espectáculo necesario. No había nostalgia en sus ojos, solo un hambre insaciable de reconstrucción. La modernidad, para él, era un templo hecho de papel, y como todo templo frágil, necesitaba arder. Pero no era destrucción por odio, era por amor a la verdad o a lo que quedaba de ella. Nietzsche entendía que el caos no es enemigo del orden, es su útero, y por eso se zambulló en él. Mientras otros filósofos construían sistemas, él los desmantelaba con aforismos como puñales. Era la hoja, era la sombra, era el susurro que decía: ¿y si todo lo que crees fuera mentira? Hay una soledad que solo conocen aquellos que miran al abismo. No es ausencia de compañía, sino exceso de conciencia. Nietzsche caminaba entre los hombres como quien anda entre sonámbulos. Hablaba, escribía, gritaba, pero pocos lo escuchaban, y aquellos que lo escuchaban no lo entendían. Así también era Vader, encerrado en su armadura, incomprendido incluso por quienes lo temían. El peso del saber, cuando no puede compartirse, se convierte en prisión. Él no quería discípulos, quería iguales, pero los iguales no llegaban. El mundo estaba lleno de hombres pequeños, amantes del confort, predicadores de la humildad. Ellos llamaban a eso virtud. Él lo llamaba debilidad. Nietzsche los veía como prisioneros voluntarios, adoradores de cadenas invisibles. Y entonces, en lugar de salvarlos, decidió abandonarlos, tal vez incluso castigarlos. En sus escritos hay algo de juicio final, algo implacable, un fuego que no calienta, solo consume. Como el sable rojo de Vader, cada frase cortaba con precisión quirúrgica. No había espacio para concesiones, ni para piedad. Para entender a Nietzsche, para realmente verlo, era necesario morir un poco, morir al viejo mundo, a los viejos valores, y renacer en el desierto del pensamiento libre, donde todo puede ser cuestionado, donde hasta el alma es puesta en duda, donde incluso el amor debe probar su fuerza. La mayoría huía de ese lugar. Él se quedó, hizo de él su trono. Pero ningún imperio se construye sin dolor, y el dolor de Nietzsche era silencioso, casi cósmico. No venía solo de las ideas, venía del cuerpo, del alma, de los días solitarios en cuartos estrechos, de las miradas de desprecio, de las cartas sin respuesta. Como Vader, también fue consumido por una guerra interna, no contra Jedis, sino contra los límites de su propia mente. Lo que parecía grandioso a los ojos de los demás, para él era solo supervivencia. Escribir no era una elección, era una necesidad. Con cada línea, intentaba mantenerse entero, aunque supiera que se estaba deshaciendo. Su cuerpo cedía, sus amistades se derrumbaban, su cordura vacilaba, pero su filosofía ganaba fuerza, como una estrella a punto de explotar. La máscara de Vader sostenía un pulmón artificial, la pluma de Nietzsche sostenía una mente desgarrada. Ambos eran máquinas forjadas por el dolor, no por el odio. El odio es demasiado superficial. Ellos se movían por algo más denso, la certeza trágica de que la verdad nunca es bienvenida. Veía el mundo como un campo de batalla donde los débiles habían vencido, y la única respuesta digna era la risa de Zaratustra, una risa cruel, sagrada, necesaria. Cada palabra era un rayo, cada aforismo un golpe de sable. No se veía como un villano, se veía como algo inevitable. Es curioso cómo los monstruos más temidos son, en el fondo, espejos. Nietzsche lo sabía. Por eso no retrocedía ante su propia monstruosidad. Al contrario, la exhibía con orgullo. No pedía perdón, no buscaba redención. Como Vader, aceptaba el papel que el mundo le había dado, el de amenaza. Pero la verdadera amenaza no estaba en la destrucción que causaba, sino en la libertad que ofrecía. Libertad pura, sin dogmas, sin pastores, sin cielo. Una libertad vertiginosa, abismal. Los débiles no soportan esa visión, prefieren la prisión acogedora de una moral heredada. Pero él no había nacido para consolar, había nacido para incomodar. Con cada libro, Nietzsche rompía con todo lo que lo precedía. La tradición, un cadáver. La razón, un velo. La compasión, una trampa. Erigía su filosofía como un imperio de cenizas, donde solo sobrevivirían aquellos que se atrevieran a pensar por sí mismos. Vader destruía planetas para imponer orden. Nietzsche destruía conceptos para liberar el pensamiento. Pero ambos
Dejaban huellas, cicatrices, ecos, y detrás de toda esa furia había silencio, un silencio casi infantil, el dolor de quien tal vez solo quería ser comprendido, pero la lucidez cobra caro, y él pagaba con el aislamiento. Mientras el mundo aplaudía a los bufones del saber, a él lo llamaban loco. Pero la locura, para Nietzsche, era sinónimo de lucidez en exceso, de ver demasiado, de ver lo que nadie quería mirar. La locura, al final, fue su último refugio, o tal vez su liberación. Cuando la mente de Nietzsche finalmente cedió, no fue una derrota, fue una coronación. Así como Vader se había convertido en más máquina que hombre, Nietzsche se volvía más símbolo que individuo. Ya no hablaba, ya no escribía, pero su presencia, ese silencio cargado de truenos, seguía gritando a través de los siglos. El cuerpo estaba allí, en una silla, en cualquier habitación, pero el espíritu ya vagaba como una tormenta filosófica. Dicen que fue ante un caballo azotado que se quebró por completo. La imagen es demasiado simbólica como para ser ignorada. Un hombre que predicaba la superación de lo humano, caído en lágrimas ante el dolor de un animal. Contradicción, tal vez. O tal vez el último gesto de quien, incluso vistiendo la armadura del pensamiento implacable, aún conservaba una chispa de ternura. Como Vader ante Luke. Al final, un destello de humanidad en medio de la oscuridad. Pero no se engañen, no es redención, es tragedia. Y como toda tragedia griega, no hay villanos ni héroes, solo destinos. Nietzsche no fue vencido. Se consumó como un cometa que cruza el cielo por instantes y luego desaparece, dejando tras de sí un vacío lleno de significados. Sus libros se volvieron reliquias explosivas, sus conceptos, armas para futuras rebeliones. Y su figura seguiría rondando los pasillos de la filosofía como un susurro incómodo, una presencia que nunca se va. Con el tiempo, dejó de ser solo un filósofo, se volvió un ícono o un fantasma. Como Vader, cuya imagen trascendió la propia trama, Nietzsche pasó a habitar un espacio simbólico, un arquetipo del pensador maldito. Sus detractores lo acusaban de nihilismo, de misantropía, de perversión intelectual, pero pocos se atrevían a enfrentarlo de frente, línea por línea, idea por idea. Era más fácil caricaturizarlo que comprenderlo. La máscara de Vader, con su respiración mecánica, se volvió sinónimo de opresión. La pluma de Nietzsche, con su ironía cortante, se volvió sinónimo de destrucción. Pero solo quien los observó con verdadera atención vio lo que había detrás. No eran tiranos, eran mártires de una verdad insoportable, la verdad de que el mundo no es justo, de que el sentido no es dado, de que el amor, la fe, la bondad pueden ser solo estrategias de supervivencia, y al revelar eso, se volvieron malditos, amados en secreto, odiados en público. Pero la posteridad, esa dama impredecible, tiene un gusto por los fantasmas, los resucita, los reinventa, los convierte en mitos. Y el mito, una vez liberado al mundo, ya no puede ser contenido. Hoy, Nietzsche es leído en callejones y universidades. Está tatuado en cuerpos, citado en canciones, invocado en revueltas. Al igual que Vader, su imagen fue cooptada por todos los bandos. Y aún así, permanece indomable. Porque, en el fondo, es imposible domesticar a quien ya ha hecho de la ruina su morada. Y es aquí, en este cruce entre filosofía y ficción, entre mito y carne, donde la figura de Nietzsche-Vader se cristaliza, no como una fusión forzada, sino como una revelación inevitable. Ambos son hijos de un mismo arquetipo, el visionario traicionado por su tiempo, el incendiario que sueña con un nuevo mundo y es devorado por su propio fuego. El traje negro de Vader no es tan distinto del estilo sombrío de Nietzsche, envuelto en frases que arden, ideas que pulverizan certezas. Ambos caminan solitarios, con pasos pesados, entre ruinas, no de edificios, sino de valores. Si Nietzsche hubiera empuñado un sable de luz, no sería para ganar batallas, sino para cortar ilusiones. Y si Vader hubiera escrito libros, no serían tratados sobre imperios, sino elegías a la voluntad de poder. Representan el mismo impulso ancestral, el deseo de trascender, de romper los límites impuestos, de decir no al confort y sí a lo imposible. Pero ese camino tiene un precio. Aíslalo, consume, enloquece, y ahí reside la tragedia final.
no en la derrota, sino en la lucidez. Porque ambos sabían, en el fondo, que el mundo no estaba listo, que la libertad, la verdadera, solo puede ser cargada por unos pocos, que la verdad, desnuda de mitos, es demasiado fea para la mayoría. Por eso fueron llamados monstruos, porque tuvieron la osadía de señalar lo que nadie quería ver y sonrieron ante el abismo, como iguales. Y entonces queda la pregunta, ¿qué hacemos con estos monstruos? ¿Los veneramos? ¿Los olvidamos? ¿Los convertimos en memes? ¿En estampas de camiseta? ¿En villanos de cine? Tal vez todas las opciones sean válidas. En vez ninguna sea suficiente. Porque Nietzsche, como Vader, no cabe en una etiqueta ni en un pedestal. Nos observa desde dentro del tiempo, con esa mirada que ya ha visto el fin de todo y susurra. ¿Todavía creen en respuestas? Su filosofía no entrega respuestas, entrega laberintos. Cada lector que se acerca buscando salvación sale herido y, paradójicamente, fortalecido. Porque allí, entre las ruinas y los silencios, surge una posibilidad rara, la de pensar por uno mismo. Es una invitación peligrosa, es un llamado a la guerra interior. Y solo quien ya ha sentido el vacío, el verdadero vacío, puede oírlo. El resto se distrae con promesas, pero hay quienes regresan, quienes releen, quienes sueñan con la transvaloración de todos los valores. Esos son los nuevos herederos del sable filosófico. No quieren maestros, quieren crear. No quieren paz, quieren potencia. Son pocos, sí, siempre lo han sido, pero basta con unos cuantos para mantener viva la chispa, porque mientras haya alguien dispuesto a reír frente al absurdo, Nietzsche vivirá. Y mientras haya alguien dispuesto a enfrentar al sistema con el pecho abierto y el espíritu en llamas, Vader también. Al fin y al cabo, algunos mitos no mueren, solo cambian de máscara. Y ahora dime tú, ¿Nietzsche sería realmente el Darth Vader de la filosofía? ¿O estamos mirando al reflejo oscuro de nuestra propia alma? Quiero saber qué piensas. Deja tu visión, tu crítica o tu pregunta en los comentarios. Aquí el debate es ritual. Y si este viaje filosófico te tocó, si te hizo pensar de una forma distinta, si te dejó inquieto, entonces suscríbete al canal y activa la campana, porque un ángulo del cuadrado es solo el comienzo. El próximo video puede darte vuelta el mundo y no querrás perdértelo.